Hablamos del verano ñoño y este verano hubo una polémica literaria que tuvo que ver con autores que de alguna manera vertían en sus obras su ideología racista, colonialista, misógina, antisemita, propia de la época en la que escribieron, ¿no? De las sociedades en las que escribieron. Y hubo una decisión, esto se entroncó mucho con lo que estuvimos charlando la semana pasada sobre Hogwarts Legacy, sobre un videojuego, Martí. Hubo una decisión de una editorial, o de varias editoriales en realidad, de modificar los textos originales para adaptarlos al pensamiento de nuestra época, lo cual generó un debate muy importante en el ámbito literario. Así que me voy a meter en esto un poco de cabeza de esta polémica para que la charlemos acá y también con les oyentes. El primer caso fue el de Roald Dahl. Roald Dahl, un escritor de cuentos para chicos, autor de novelas que fueron llevadas al cine incluso varias veces, como Matilda, que ahora tiene un musical, pero tuvo la película original, Charlie y la fábrica de chocolate, o Las Brujas, gran historia, Las Brujas. Por mencionar solo tres tiene un montón de producción él, pero mencionar tres que por ahí son muy conocidas. Para dejar en claro que Roald Dahl es polémico, antes de que nos metamos en la decisión que tomaron que hacer con los textos, en una entrevista con la revista New Statesman en 1983, Roald Dahl dijo: hay un rasgo en el carácter judío que provoca animosidad, quizás sea una especie de falta de generosidad con los no judíos. Siempre hay una razón para que broten los anti-algo, hasta un canalla como Hitler no los acosó sin razón. Buah. Este es Roald Dahl. No sé qué decir. Este es Roald Dahl en el 83 además, ¿no? Claro, 83. No, en el ¿no? O sea, 20, no, bueno, digo, Hitler, no, es polémico Roald Dahl. Yo les traje esta cita para que vean que no es que es, che, cómo rompen las pelotas. Polémico, no, es alto nazi, boludo. Claro. Y esto, vos decís, separemos la obra del artista. No, en la obra aparece un montón de estas cosas. Claro. O sea, no es que podés decir, no, pero son cuentos para chicos que nada que ver con lo que él pensaba. No, está lo que él pensaba. Bueno, lo que serían los herederos de Roald Dahl, que en realidad es de Roald Dahl Story Company, que encima es propiedad de Netflix, decidieron, en concurso con una editorial inglesa, cambiar los textos. Por ejemplo, en Charlie y la fábrica de chocolate, en lugar de decir que uno de los chicos, que es el que come todo el tipo de chocolate, es gordo. Augustus Gloop. Sí, Augustus Gloop, claro. En vez de ser gordo, pasa a ser enorme. Cambian la palabra, le sacan la palabra gordo. O en Las Brujas, cuando se menciona que las brujas son calvas y usan pelucas, viste que las brujas son como se disfrazan, ¿no? Agregaron una frase que es: hay muchas otras razones por las que una mujer puede usar pelucas y ciertamente no hay nada malo en eso. Como una especie de aclaración, de acotación. A los Seinfeld, ¿no? ¿Viste? Claro. No es que haya nada malo con eso. ¿No? Son brujas que se comen a los chicos, los convierten en ratones, todo mal, pero si quiero usar peluca. O en Matilda, esto es más fuerte todavía, la pequeña estaba fascinada y leía todo el tiempo a Joseph Conrad, pero por ser un escritor colonialista se lo cambiaron por que ella lea Jane Austen. No, pensé que a Rowling iba a ganar. No. Tan boludo no son. Ahora, también ahí ya empiezan a haber preguntas como: ¿por qué te lea Jane Austen? Que las chicas solamente pueden leer a otras chicas. Claro. Raro, ¿no? Todo esto generó mucha polémica, primero que nada por modificar los textos originales literarios como obra de arte, y en segundo lugar por suponer que los lectores de una época no pueden entender que el pensamiento de otra época quedó viejo, es incorrecto, es inadecuado y se lo puede criticar. Claro. Claro, además esto lo discutimos hace un tiempo también con películas. Me acuerdo que ahora creo que HBO fue la que empezó a aclarar los cartelitos. Disney che, tiene. Bueno, esta película fue hecha en tal año, en esa época los esclavos estaba bien. Peter Pan tiene por la caracterización de los pueblos originarios. Claro. Hicieron un documental, entonces te decían, para ver más sobre este tema podés ver tal otra cosa. Claro. Entonces, como que te lo ponen medio en contexto con más información. Y hace un Pero tiempo, haceme un asterisco, no me cambies la historia. La pregunta es acá: ¿qué hacemos con el fascismo? Como charlamos el otro día con Julia. O sea, en un momento habíamos contado en este programa que en Canadá habían elegido agarrar los Tintín que mencionamos hoy y algunos Asterix y los quemaron en una hoguera. Tranqui. Como forma de marcar la diferencia. Y que no sé si a veces como que el método que utilizás es como que va en contra de los objetivos loables que tenés. En este caso se discutió bastante si la forma de discutirle a Roald Dahl cosas que pueden ser jodidas en los libros es directamente modificar, ayornarlos, digamos, ¿no? Y cambiar el texto original. Fue impresionante igual cómo cerró la grieta entre los críticos literarios de izquierda y de derecha en Inglaterra. Se pusieron todos en contra. O sea, no hubo uno que dijera, che, qué bueno esto que están haciendo. A ver, todos a las puteadas, todos en contra, hablando de censura, comparando con, no sé, con el libro de Radwood de Fahrenheit, donde se quemaban los libros. Y finalmente la editorial Puffin Books anunció que iba a mantener la versión original y que iba a publicar una versión revisada
con estos cambios. Sería como alguna colega decía, es como la división Palermo de la editorial, ¿no? Y que los editores y directoras elijan cuáles leer. A todo esto, si fue un truco comercial y salió fantástico porque crecieron las ventas de los libros de Roald Dahl. Claro, por las dudas, para tener el original. Claro. A mí me causó gracia porque decíamos el otro día del Discord, sin hacer nada de la editorial, solo con anunciar esto, ya multiplicó sus ventas. Claro. Del libro original, que ellos dicen que les parece mal, pero lo siguen vendiendo. Y siguen ganando guita con eso. Bueno. Quizás tenían stock a full y dijeron, che, hagamos una movida de marketing. Sí. O sea, ahora puede ser que ni siquiera saquen esa otra versión. Claro. Ya está, digamos, ya la gente fue y los compró. En español, en castellano, esto no va a existir. Esta polémica no existe porque editoriales como por ejemplo Santillana o Lo que Leo dijeron que no se suman a esta cruzada y que no pensaban hacer una versión distinta de la que ya existe y que creen en la capacidad de los lectores, tanto infantiles como adultos, de poder, digamos, dar una vuelta de tuerca a lo que aparece en los textos. Pero esto no terminó acá, porque hubo una segunda. Esta fue la primera y la más conocida, pero hubo una segunda, que es que otra editorial anunció que pensaba adaptar ideológicamente los textos de Ian Fleming, de sus novelas de un espía que tal vez conozcan, que se llama James Bond, alias 007. Sí. ¿Qué hicieron? Sacar cosas como la palabra nigger de toda la saga. Nigger, el equivalente en español de negro de mierda. Es una palabra muy connotada en inglés. Y aparecía en los textos del autor. Y otras descripciones van a sacar de los negros, como por ejemplo una que dice: son tipos respetuosos de la ley salvo cuando beben demasiado. En la versión que va a quedar ahora dice: son tipos respetuosos de la ley. Punto. Yo pensé que iba más por el lado de, no sé, las minas, de que no, también tiene. No, claro, es como medio... Sí, las chicas Bond. Exactamente, por eso. ¿No? Yo pensé que iba por ese lado. No, tiene toda una cosa. A ver... Aparte, no es tan viejo. Los James Bond es como de los 70 para acá. Y bueno, pero... las películas... si las películas yo creo que hay del 60... No, más viejo. Ian Fleming más viejo todavía, ¿no? Pensá que el Bond original era Sean Connery. Claro. Sí, claro, el mejor Bond. Para hincha Racing. Sí. Ahí nadie nos contesta nada. Bueno. Pasó la bola de pasto y llegó al parque. Pero bueno. A ver, hay algunas veces que los propios autores han cambiado su concepción. De hecho, hay una cosa que hizo el propio Roald Dahl hacia mediados de los 70 creo que fue, que es que, viste, los umpalumpas de Charlie la fábrica de chocolate ahora son personas pequeñas. Originalmente eran pigmeos africanos que habían sido sacados de su país por su propio bien y convertidos en esclavos en la fábrica de chocolate. Esos eran los umpalumpas. Sí. Entonces el propio Roald Dahl, ya como no daba más ser tan racista en los 70, medio lo cambió y los convirtió en estos seres, como los hizo rubio, lo fue como, viste, lo fue retocando. En el libro. Le cambió su propio libro él, antes de esta polémica. Y en la película que vemos ahora que existe, son unos seres naranja, que nada que ver, o sea, parecen venidos de no sé dónde, aunque creo que los encuentra en una selva él, Sí. Algo quedó de la reminiscencia de lo que eran originalmente. Pero bueno, los movieron mucho de la cosa más colonialista, esclavista original. Ahora, nadie duda de que estas cosas son cuestionables y que se pueden criticar de los textos. Ahora, la clave es criticar los textos o hay que hacer esto otro, hay que reescribirlos. Prender fuego. ¿Tiene sentido hacer eso o no es un poco borrar la historia de la humanidad con el codo? Esto me pregunto yo. O sea, un escritor decía el otro día que si en un tiempo leemos, por ejemplo, en el caso de Bond, las obras expurgadas de Bond, para entender la época en que se escribieron, vamos a ver un mundo con agentes con licencia para matar, pero con palabras tan lindas, tan dulces, que hasta el asesinato era un gusto. Esa era la ironía que hacía, ¿no? Porque claro, pasan un montón de cosas tremendas en James Bond, pero que no diga negro, pero no bardea a los negros, ¿no? O sea, no sé, en un punto, hay como que para estudiar una sociedad, una época, también sirve la literatura. Claro. Entonces no sé si hay que cambiar los textos o hay que dejarlos como están, sin que esto implique adherir al racismo, a la misoginia, al antisemitismo y a otra cantidad de cosas que tenían estos autores. O pones una hoja adelante, no que explique, bueno, mira, esto es de esta época, así, y das un poco de contexto histórico. Yo haría un club, yo estoy por proponer el club de libros que tenemos en el Discord, que leamos alguno tipo Matilda, y veamos qué encontramos ahí, a ver qué encontramos para criticar, ¿no? Porque por ahí yo la verdad que no recuerdo dónde está esto. Recién ahora volví, pero no tengo un recuerdo de algo que me saltara a los ojos. Viste, hay que volver a leerlo con otros ojos por ahí, a ver qué encontramos. Claro. Y sobre todo pensar esto, ¿no? Que es borrar la historia, estás condenado a repetirle, va a haber después un forro que le va a parecer como re original escribir la historia de
de un agente secreto que mata gente y es racista. Y digo, Sí. Antes le habrían dicho, ya estaba James Bond. Y ahora ya no más. No sé. Al mismo tiempo, no sé, yo pienso, ¿qué hacemos con Shakespeare? Tipo, reescribimos El Mercader de Venecia por antisemita. Reescribimos a Shakespeare. Claro. No sé, es una pregunta que realmente las dejo para que la pensemos en torno a estas cosas que están ocurriendo. El problema es creer que estas ideologías además residen solo en los textos de estos autores o en estos autores, cuando en realidad eran compartidas por grandes sectores sociales en la época en que se escribió. Claro. Una de las grandes tesis del libro de Hannah Arendt, El totalitarismo en Europa, es que el nazismo no nació de un repollo, que, claro, que el antisemitismo en Europa estaba muy arraigado mucho antes de Hitler, en todo el siglo XIX, los pogroms, las matanzas de judíos, eran moneda común, y hace un raconto de la historia del totalitarismo para ver que eso, porque había toda una teoría en una época que decía, no, esto fue una cosa excepcional que pasó acá y el resto no tenemos nada que ver. No, sí tuvieron que ver. Entonces no son solo estos autores, es la sociedad que creó a estos autores. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces yo digo, para combatir esto, ¿no sería mejor hacer lecturas críticas de los textos? Por ejemplo, trabajarlos en las escuelas, agarrar los textos de Roald Dahl y trabajarlos con una guía de preguntas para los y las estudiantes. Yo creo que eso no va a construir estudiantes discriminadores y racistas. Si ya son discriminadores y racistas, probablemente tenga más que ver con la sociedad en la que fueron criados que con que leyeron un libro de Roald Dahl. Claro. Pero si lo agarras en una escuela y lo trabajás de una óptica crítica, pues ahí sale algo de ahí interesante, incluso con cuentos infantiles. Digo, pienso yo. Y además quiero reafirmar algo, pero con toda, subrayarlo lo más que puedo, las niñas no son tontos ni tontas. Entienden mucho más que lo que algunos adultos creen. El problema, entonces, señalaron algunos autores, no es la corrección política, sino el mercado, porque no se venden los libros nazistas. Entonces hay que meterse en el texto literario y cambiar la obra para que se venda más. Como esto que hizo Roald Dahl en los 70. Entonces ya no sería una cuestión de corrección política, sino una cuestión del capitalismo metiéndose adentro de una obra literaria y no un planteo de grupos militantes. Esta polémica seguramente continuará y la seguiremos aquí en Cosa Ñoña como corresponde.